Juan 19. Vamos a leer a partir del versículo 1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor bendiga esta lectura de su palabra y su Espíritu nos auxilie. Nuestro versículo de memorización ha sido este 11, que dice: respondió Jesús. Yo quisiera empezar por esa frase. Jesús responde. Y Jesús responde cuando es necesario responder. Y las respuestas de Jesús son sabias y atinadas y pertinentes. Le pregunto: ¿piensa usted sus respuestas? ¿O usted es de los que responde rápido lo que se le venga a la cabeza? ¿Piensa usted bien lo que usted responde cuando alguien le pregunta algo? ¿O se detiene a meditar en lo que va a decir? Porque miren lo que sucede aquí. Pilato primero le pregunta algo y Jesús no responde. Y él sabe por qué no responde. ¿De dónde eres tú? ¿Y qué cambia eso? Si usted me mandó a azotar y permitió que se burlaran de él, ¿qué cambia eso? De donde sea. Es una injusticia. Usted, porque lo leímos, ¿verdad? Mandó a azotarle. ¿Y por qué, si él le está diciendo que Jesús es inocente, que él no le ve nada, por qué el azote? ¿Por qué permitió las burlas a Jesús? Porque para eso fue que lo vistieron así, y esa corona, y ese maltrato, y le daban de bofetadas. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué importa de dónde sea? ¿Entienden? Hay preguntas que no merecen respuesta. Dice así el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él. Y seguido dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Vemos a Cristo cumpliendo esto. Él le hace una pregunta. Jesús es una necedad. ¿Qué cambia? ¿Y por qué esa pregunta? Lo que es injusto, no importa de dónde proceda la persona. ¿De dónde eres tú? Entonces Cristo no le responde. Pero después, cuando él se da esas
esas características. Vea que yo tengo autoridad de crucificarlo si quiero. Ok, esa sí merece una respuesta. Y ahora le voy a responder como merece su necedad. ¿Me entienden? Aquí vemos esos versículos bien aplicados. Pero entonces, empecemos por ver. Tenemos en Cristo el ejemplo. No respondamos al necio de acuerdo con esas necedades para que no seamos necios como Él. Hay que responder cuando vale responder y de la manera correcta. ¿Cuánto necesitamos eso, verdad? Hay que pedirlo a Dios. Que seamos como su Hijo Jesucristo, que sabía qué responder y cómo responder. Pero el tema que hoy nos va a tener meditando es la soberanía y el decreto de Dios. Porque las palabras de Jesucristo son: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, del cielo. Cuesta entenderlo, porque hay hombres en autoridad y en posiciones de liderazgo, necios, infieles, impíos, malvados, y cuesta entenderlo. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios en Daniel 2:21, hablando de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estas fueron las palabras que Daniel dijo cuando aquel rey Nabucodonosor, el más poderoso hombre de la tierra en aquel momento, el rey de los caldeos de Babilonia, tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Y cuando viene Daniel, que Dios le revela el significado del sueño, Daniel, antes de responderle, primero le da la gloria al que la merece. Y él dice: vea, no está en mí, no es que yo soy la gran cosa. Le voy a contar algo. Hay un Dios en los cielos. Y Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y usted, rey, si no se cuida, Dios lo va a quitar. ¿Qué es lo que después pasó? Ese mismo rey que recibió de Dios palabra por medio de su profeta, al tiempo, lleno de soberbia, se enorgullece. Y eso lo pueden leer ustedes en Daniel capítulo 4. Y tiene otro sueño. Y Dios le advierte por Daniel a ese Nabucodonosor: cuidado, porque lo que usted se soñó. Y le dice: redime tus pecados. Pero 12 meses después de haber tenido aquel sueño especial, interpretado por el mismo Daniel, y Daniel habiéndole advertido: vea, rey, reconozca al rey del cielo. 12 meses después, dice la Biblia, se paseaba Nabucodonosor por los palacios de Babilonia y dijo: ¿no es esta Babilonia la que yo he creado para mi propia gloria? Solo imagínense. En aquella misma hora vino el juicio de Dios sobre él. Y se volvió loco como un animal, tanto que comía hierba. Y estuvo pues en esas circunstancias hasta que, ¿qué? Hasta que reconociera al Dios del cielo como soberano. Y una vez que lo reconoce, una vez que se humilla ante el Dios todopoderoso, dice Nabucodonosor, lo que leemos en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios vivo y verdadero. Hoy nosotros tenemos la gran tristeza de que se predica en muchas partes un Dios impotente, del cual hasta se atreven a decir: Dios tiene las manos atadas, y si usted no le da permiso, Él no puede hacer nada. Eso es una doctrina tan falsa. No es el Dios que vemos en la Biblia. Ese que quita reyes y pone reyes es soberano sobre todas las cosas. No hay quien detenga su mano. Y cuando Él dice que Él hace lo que quiere en el ejército del cielo, es decir, los ángeles, y también incluye ahí los espíritus malignos. Recuerden que Efesios nos dice que hay unos llamados huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos también están bajo el mando de Dios, no pueden mover un dedo.
El diablo mismo no puede moverse sin este Dios, sin que Dios se lo permita. Ojalá memorizáramos eso para los momentos difíciles en los que parece que todo es caos y que todo está saliendo mal. Hay un Dios en los cielos. Y a su diestra está su Hijo Jesucristo reinando ya, aunque no nos parece. Parece que reina el mal, pero ya reina y un día vendrá, como leíamos como cantábamos en la mañana, a fundar su reino en esplendor. Ya Él reina. No nos parece. Un día regresará. Esta doctrina de la soberanía humana, de que nada pasa si Dios no da permiso, y a veces ni esa palabra podemos usar, permiso, es que Dios así lo mandó y ya. Nos parezca o no nos parezca, en bien o en mal, nosotros si estamos en Cristo, confiamos, Él está en control. Porque eso es lo que sucede. Muchas personas piensan que es Dios, si lo que está sucediendo es bueno, entonces sí, Dios está en control. Si no, alguien más, el diablo o quién sabe quién. Por eso debemos aprender a orar de esta manera, quitar de nuestra mente esa frase que suelo oír. Señor, toma el control de esta situación. Bueno, yo le hago una pregunta. Si usted ora así, Señor, toma el control de esta situación, ¿quién tenía el control en este momento? No, Dios tiene el control. Lo que usted tiene que aprender es a someterse a la voluntad de Dios. Y ahí hay victoria en que usted diga, Señor, aunque lo que esté sucediendo es tan adverso, yo sé que tú estás en control. Eso es mejor. Y ayúdame a mí a someterme a esa tu santa voluntad. Miren, si nosotros entendiéramos bien esto, no tendríamos el mismo concepto mundano de la casualidad. ¿A qué le llamamos casualidades? Pasa algo y ¿qué casualidad? Lo que sucedió. Y de verdad pasó así. Nadie sabe por qué. El Dios de los cielos, el que quita reyes y pone reyes, está actuando hasta en esas pequeñas cositas, porque ese es el Dios nuestro. Dios no es solamente que Él sabe todas las cosas, es que Él así las determinó. Casualidades, decimos, ¿qué casualidad? Les voy a contar algunas casualidades. Hace unos años, bastantes, el hermano Holger trabajaba en los Estados Unidos y hacía todos los días su viaje desde New Jersey hasta Nueva York, donde trabajaba, en un autobús. Esa era su rutina. Y un día, qué casualidad, se vara el bus. Y se vara, o sea, se descompone exactamente frente a la iglesia de North Bergen. Y él dice, mira, una iglesia. ¿Tiene librería? Voy a ir a ver. Qué casualidad. Bueno, de esa casualidad viene nuestro contacto con una iglesia que ha sido por muchos años mucha ayuda para nosotros, con las conferencias pastorales, con la literatura que nos proveen. Bueno, de tantas maneras. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que un miércoles de oración, ya a los años, después de haber pasado eso, muchos más años, me diga el hermano Olger, Alex, si usted no quisiera ir a esa conferencia pastoral que hacen en North Bergen, eso fue en el año 2010, que es muy buena, le sirve. Digo, bueno, de ganas yo tengo, pero dinero no. Voy a ahorrar, a ver si tal vez el otro año. Eso me lo dijo el miércoles. El jueves, mis estimados, estoy hablando de cosas verdaderas. El jueves me llaman de un trabajo que yo tuve, en el cual había un cheque para mí, que hacía 6 años estaba ahí sin cobrar. Qué casualidad, ¿verdad? Que Dios hiciera que esos 6 años yo no lo cobrara, porque ¿qué hubiera pasado si lo cobraba yo? Lo gastaba. Pero Dios lo estaba guardando porque era lo que yo necesitaba y ahora sí puedo ir. Pude ir. ¡Qué casualidad! No, es el decreto de Dios. Así Dios lo tenía para mostrarme su poder, para mostrarme su voluntad. Hace un mes tuve un accidente de tránsito y era culpa mía. Y al hablar con la persona y digo, vea, yo no tengo seguro, pero yo me responsabilizo porque fui yo el responsable de esto que sucedió. Y cuando yo pasé después de lo que sucedió, yo venía, Señor, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo hago? Yo no tengo cómo. Yo sé que es mi responsabilidad pagar porque yo fui, pero ¿qué voy a hacer? Y me vine orando por esa persona, ahí orando. Se llama Marco Rivera. Yo les pedí oraciones a ustedes por él, porque después él vio mi estado, como nos dimos los teléfonos, y me preguntó, ¿es usted pastor? Cuando él vio el versículo, le digo, sí, para servirle. Oren mucho por mí, yo necesito un milagro. Claro que sí, necesito un milagro. Y estuvimos y sigamos orando para que Dios ojalá lo lleve, porque vive por esas cercanías de Zapote. Tal vez lo veamos. Pero yo estaba viendo, bueno, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Yo de dónde tomo y cómo hago? Ustedes saben que cualquier cosita que le suceda a un carro es mucho dinero. Y yo estaba buscando un libro y no encontraba ese libro. Toda la mañana de ese siguiente día lo busqué y no lo encontré. Tengo algunos libros y no lo encontraba. En la tarde de ese miércoles, finalmente me encontré el libro. El libro con un dinero adentro, que era el dinero que yo necesitaba para pagarle a ese hombre. Qué casualidad, ¿verdad? No, mis hermanos, lo que trato es de decirles mi experiencia y ustedes deben buscar las suyas en las que Dios ha actuado y no es casualidad. Dios está en control. Él le está mostrando a usted que Él es Dios vivo y verdadero y que usted debe darle el lugar que Él merece. Usted debe. Porque miren que a Nabucodonosor se lo mostró una y otra vez y terco no quiso hasta que lo puso a comer hierba. Entonces entendió que hay un Dios en los cielos. Miren, esto es muy asombroso porque involucra también las cosas malas que suceden. Por eso ese himno es tan precioso el que hemos cantado, porque es bíblico. La copa que Él me dé, aunque sea amarga, yo la beberé. No se trata de que yo la tome como algunos piensan, no, esto no es amargo, es dulce. No, es amargo, pero usted se lo toma porque viene de la mano del que lo ama a usted, del que lo adoptó como hijo en su Hijo Jesucristo. Entonces, la copa, aunque sea amarga, yo la voy a beber. Porque Él no nos da a beber cosas por puro capricho. Es la medicina que necesita a veces nuestro orgullo. Es la medicina que necesitamos para la santificación. Y Él va a hacerle beber la copa. La medicina que usted necesite, Dios se la da. Por amor. Él nos va a dar cosas así. Pero incluye entonces estas cosas. Y también hablando de los gobiernos del mundo, a veces es extraño. Y uno dice, malos gobernantes, gente mala, a la que Dios le dio autoridad. Bueno, pero es el que estamos estudiando, es un malvado. Miren lo que hizo, lo azotó a nuestro Señor Jesús. Dejó que se burlaran de Él. Y le daban de bofetadas, imagínenselo por favor. Y Él simplemente saca a Jesús y dice, ecce homo. Esa es la frase latina, porque él hablaba latín. Aquí está el hombre. Hagan con él lo que quieran. Bueno, y nos extraña, ¿por qué? Gente tan mala y tan injusta. Pero así lo determinó Dios, que sucediera. Por eso Cristo ahí encuentra el consuelo. Ninguna autoridad tendrías. Ahora sí le va a responder al necio. ¿De dónde soy? Yo no voy a decirle eso. Ni le respondo. Pero eso que eso que usted está diciendo sí merece una respuesta. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. Pilato, usted es gobernador solo porque Dios así lo dejó. Dios determinó que él fuera gobernador y tuviera autoridad, y él usó su autoridad impíamente y él pecó al usarla así. Pero también, por ejemplo, en el Apocalipsis leemos cosas muy impresionantes. El Apocalipsis, que ustedes saben que es un libro lleno de símbolos y nos habla realmente de cómo es este mundo y cuál será el fin de este mundo. Cuando habla de la bestia, del falso profeta, de los 10 reyes, etc.
Que todo eso tiene que ver con los sistemas políticos y económicos de este mundo, la falsa religión, todo eso. Dice así la Biblia en Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esos 10 reyes le dan sus reinos, le ceden todo a la bestia. Pero cualquiera se admiraría de las palabras. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Y esto nos humilla porque no lo entendemos perfectamente, pero es lo que la Biblia dice, que aún esas obras malvadas de esos hombres están bajo el control y determinación de Dios. Esto casi siempre lleva a la gente a responder diciendo, pero entonces, si Dios lo determina todo, el hombre no es culpable, no es responsable. Pero no es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice lo siguiente de la crucifixión de Cristo. Dice, orando Pedro, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se unieron contra tu santo Hijo. Eso ellos lo hicieron. No lo hicieron otros, ellos lo hicieron. Y sin embargo, también dice, Hechos 2:23, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, Dios entregó a su Hijo. Pero los culpables de crucificarlo son ellos. Ellos lo hicieron impíamente. Para nosotros puede ser que sea difícil de empatar las dos cosas, o Dios soberano o el hombre responsable. Pero Dios dice, Él es soberano y usted es responsable. Ambas cosas. Pilato es culpable. Condenó a un inocente y lo hizo, y ahí es muy claro que lo hizo por conveniencia. Usó la autoridad que tenía para hacer una gran injusticia. ¿Y qué digo una gran injusticia? La mayor injusticia jamás hecha es la que se hizo. Y sin embargo, a través de esa muerte es que nosotros recibimos perdón de pecados y justificación delante de Dios. Pero hay algo más que nos enseña este texto, porque Cristo dice, por tanto, el que a ti me entregó, ¿quién es ese? Judas. Mayor pecado tiene. Judas es mucho más culpable que Pilato. Judas peca no en ignorancia. Pilato no en ignorancia tampoco, porque hay una ley en el corazón y él sabía la injusticia que estaba ahí. Pero él no conocía la ley de Dios. Él no tenía la revelación que tenían los hebreos. Pero más aún, miren a Judas. No solo tenía la ley de Dios, no solo era parte del pueblo de Dios del antiguo pacto. Por 3 años estuvo cerca de Jesús. Y lo conoció. Y supo quién era. El bendito. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero estaba profetizado así. El Salmo 41:9 dice, que es una oración de Cristo en profecía. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esa frase, alzó contra mí el calcañar, significa que él le dio una patada. El que tenía un puesto de confianza entre los 12. ¿Por qué podemos decir esto? ¿No dice la Sagrada Escritura claramente que cuando Jesús habla con Judas en el día de la cena última? Y Judas sí le pregunta, ¿soy yo
tú lo has dicho. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y sale Judas, pero los demás, vean lo que dice la Biblia, que los demás creyeron. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Juan 13:29. Entonces les pregunto, pensemos e imaginemos la escena. Jesús está diciendo que hay traición, que hay un traidor, pero ellos no ven en su manera de actuar ninguno que pudiera decirse, este es el traidor. Parecía que Judas era tan creyente como los demás. Él parecía cristiano. Y eso es lo que hoy tenemos tristemente en muchas partes. Gente que parece cristianos, pero son traidores de Cristo. Y alzaron contra él el calcañar. Veanlo aquí. Y vean el detalle. Judas tenía la bolsa. No nos da eso una confirmación de que se le tenía confianza. Si hubiera desconfianza, que era un pillo, que era tramposo o algo, jamás se le da la bolsa. Es porque había confianza. Tramposo, hipócrita, les hizo pensar a ellos que él también amaba a Cristo y no lo amaba. Entonces, en todo lo que vemos aquí, lo importante es que entendamos esto. Todo lo que usted es, todo lo que usted ha obtenido o llegue a tener, depende del decreto de Dios. Y usted entonces le debe agradecimiento a Dios por todo. Nosotros tenemos que luchar con esa tendencia mundana de hacer gala de nuestros logros. Nosotros tenemos que impulsar a los chicos y a todos a estudiar y a prepararse. Eso muy bien. Y a aprender y a todo. Pero lo que sea que logren, y aquí están jovencitos, vuélvame a ver. Lo que sea que logre es por la gracia de Dios. Claro que queremos que logren todas. Byron y Robin y Abby y las niñas de Lexi y Aileen. Claro que queremos que logren cosas y tenemos que animarlas, pero tienen que entender esto, lo que sea que logren es de la mano de Dios. Yandra también. Si no, nos estamos comportando como Nabucodonosor, en aquel orgullo. Ve la gloria de Babilonia y dice, no es esta la Babilonia que yo he creado para mi gloria. Cae de una vez. Pero les enseñamos que todo lo que tengamos, lo que lleguemos a obtener, los títulos, el dinero, la posición, los viajes que usted pueda hacer, las posiciones que llegue, las posesiones que llegue a tener, se los debe a Dios y debe darle gloria a Dios. Porque Él así lo decretó. Y también Él puede decretar que alguno de sus planes no salga como usted quisiera. No es cierta esa enseñanza de que lo lograrás, nada más te propones y el que se propone lo logra. No es cierto. Usted puede proponerse todo lo que quiera y esforzarse todo lo que quiera, y si Dios dijo no lo podrá hacer. Pero gracias al Señor que muchas veces Él sí dice sí y nos deja lograr algunas cosas de esta vida. Pero entonces a todos, incluidos estos niños que escuchan la palabra de Dios cada domingo, ante Dios ustedes y yo somos más responsables porque tenemos la verdad. Y tenemos a aquel que es la verdad, a Jesucristo. Cuando Cristo trata con aquellas ciudades, Capernaum y Betsabé y Betfagé, etcétera, las que Él trata, Él les dice unas palabras muy fuertes. Le dice, ay de ustedes. Por tanto os digo, dice Cristo, que en el día del juicio, día que vendrá, futuro, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ustedes y yo que tenemos la palabra de Dios, si traicionamos al Señor, tenemos un pecado más grande que el de Sodoma y Gomorra. Es el pecado de Judas. Lo tuvo cerca, lo conoció y lo traicionó. Mayor pecado que el de Pilato. Y en todo esto,
Precisamente cuando tratamos de que Dios controla todo, de que Dios lo sabe todo, de que Dios es soberano, de que Él ha decretado. Dios no aprende, mis hermanos. Vean qué importante es entender esto. Dios no aprende. Dios no es que ve, mira lo que pasó, ya aprendió algo. No, como nosotros. Dios todo lo ha decretado desde la eternidad. Lo más pequeño. Mire, usted está ahí sentado hoy. Dios lo decretó. Estaba en el decreto de Dios que usted estuviera ahí sentado hoy, en este lugar, escuchando este mensaje. Así lo decretó Dios. No depende de nosotros. Dios así lo decretó. Pero entonces, cuando les enseñamos esto a nuestros hijos, saldrá la pregunta que es frecuente. Y le van a preguntar a la mamá o al papá: ¿y por qué, papá o mamá, si Dios sabía que Adán iba a pecar, para qué lo dejó? Es cierto, ¿verdad? Es la pregunta del corazón incrédulo. El corazón con el que nacemos. No podemos responder esa pregunta completamente, porque la Biblia lo único que nos dice es que todo lo que pase o pasará es para la gloria de Dios. No sabemos cómo todo esto específicamente, y a veces ciertas cosas tan terribles que suceden, cómo, pero la Biblia eso dice. Ahora bien, si no podemos decirles exactamente por qué Dios permitió la entrada del mal en el mundo, podemos hacerles una pregunta más que tampoco es fácil de responder, pero que les llevará a Cristo. Mi hijo, mi hija, yo no sé por qué Dios no le impidió a Adán y Eva pecar, no lo sé por qué. Pero lo que tampoco entiendo es cómo Él estuvo dispuesto a entregar a su hijo al sufrimiento para salvar pecadores. No lo puedo comprender. A su Hijo eterno, a aquel en el que Él se complace, sin que hubiera cometido nunca un solo pecado, a Él se entregó, Dios lo entregó al sufrimiento para que Él pagara por pecados nuestros. Si alguien tiene una explicación, no la hay. Solamente podemos decir, para alabanza de la gloria de su gracia. Igual los que se pierden, para la alabanza de la gloria de su justicia. Son temas duros, difíciles. Están en la Biblia y debemos creerlos. Porque al creerlos aprenderemos a ver la grandeza del Dios al que nosotros adoramos y su fidelidad, y que Él no cambia. Dios no está haciendo según le salgan las cosas un plan extra, un plan B. Él tiene un plan y ese plan se consumará. Según la Sagrada Escritura nos dice, hay día de consumación, hay día final. La historia de la humanidad no es un ciclo infinito. Hay un día determinado en que Dios reunirá todas las naciones. Día de retribución, de juicio y día de redención. Es el mismo día. ¿De qué lado estará usted para ese día? Es cuestión de humillarse ante Dios y darle gracias y rendirse y decirle: todo lo que soy y lo que tengo, te lo debo a ti. Y he sido un malagradecido y un ingrato al quebrantar tu ley, oh Dios, que me has dado todo. Pero estar dispuesto a venir y creer en su Hijo Jesucristo, y que la sangre derramada en el Calvario me limpia de pecado, y que ahora sí dejaré todo por seguir al Salvador. Ese es el Evangelio. Créalo. Oremos. Bendito Dios. Hoy confesamos esta verdad, que no hay quien detenga tu mano. Y yo pido, Señor, que tú con tu mano bendita nos acerques a ti y acerques a estos niños que han escuchado tu palabra, y a cualquiera que hoy está aquí que no ha venido a los pies de Jesús. No hay poder que detenga tu mano. Atráelos a ti, Dios mío, para la gloria
del que derramó su sangre en la cruz, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con todos y tengan una buena semana. Dios los bendiga.